A ver, en 30 años de lucha contra el narcotráfico que lleva Colombia, un poco más, un poco menos, ¿qué resultados pueden nombrarse? ¿Qué dificultades han habido en este proceso? Bueno, yo creo que el primer punto que podría uno mencionar es cómo este fenómeno fue evolucionando desde una etapa en la cual no era percibido, pasaba, digámoslo así, bastante oculto, hasta un momento en el cual fueron ganando, digamos, aliados, hasta que decidieron utilizar la violencia y, por supuesto, prácticamente llegar a comprometer a sectores muy poderosos de la sociedad, entre ellos la clase política. Y un punto en el que, sí, una etapa en la que se sucedió lo que yo llamo los excesos. Eso quiere decir que Colombia se vio muy asediada hasta que se produjo una importantísima reacción de la sociedad. Esta reacción facilitó que las acciones gubernamentales fueran más eficaces, que las acciones de Estado, incluida la justicia, comenzaran a producir resultados. Y es en esa etapa, en esa nueva etapa en la cual yo llego como fiscal general de la Nación, en un momento en el que se trataba de esa relación muy abierta y estrecha entre narcotráfico y política. A ver, pues, empezando por preguntarle sobre su carrera. ¿Usted fue fiscal Yo fui fiscal en 1994, durante 3 años. Digamos, en una etapa en la que ya había pasado un poco todos esos hitos como Pablo Escobar, el cartel de Medellín. Sí, Pablo Escobar estaba muerto, el cartel de Medellín en desbandada, estaba vigente el cartel de Cali, pero estaba bastante, digamos, perseguido, ¿sí? Y llegué en un momento en el que asumió la presidencia quien años más adelante fue objeto de, digamos, cuestionamientos por parte de la Embajada de Estados Unidos hasta que le cancelaron la visa, ¿no? Y en esa época que me correspondió ser fiscal general de la Nación, la Corte Suprema procesó y condenó 18 congresistas. La Corte Suprema también condenó al procurador y al contralor. El llamado proceso 8000. Dentro de ese tema general que fue el proceso 8000, que fue el número de erradicación de una investigación muy importante contra el tesorero del cartel de Cali. Entonces fue una etapa en la que efectivamente, incluida la denuncia penal al presidente Samper, en realidad, ¿no? En realidad sí se pusieron en evidencia esos nexos y se trataron de romper, ¿no? De quebrar. Digamos, ese proceso 8000, ese hecho que le tocó a usted ver como fiscal, ¿usted diría que es un caso típico en el cual se puede ver cómo es que el narcotráfico amenaza a una sociedad, a un gobierno? Creo que fue un caso bastante, dijéramos, típico, muy diciente, muy propicio para comprender, digamos, los riesgos, hasta dónde eso puede llegar. Y por fortuna, yo diría que eso facilitó que en Colombia, ¿sí?, pudiésemos encontrar una gran oportunidad para, de alguna manera, digámoslo así, sentar un precedente. Lógicamente que hemos tenido, después de esa etapa, otras situaciones muy difíciles que comprometen también la dirigencia política. Por ejemplo, las relaciones con los dirigentes paramilitares, la relación con la guerrilla, ¿sí? Pero fue muy clave esa oportunidad para enfrentar al narcotráfico en sus relaciones con la política. Y a ver, ahora vemos que Colombia ha superado parcialmente el tema del narcotráfico a través de una política como es el Plan Colombia, mediante, con el liderazgo de un presidente como Álvaro Uribe, cuestión que está siendo continuada por Santos. ¿Usted cómo evaluaría esta política de antinarcotráfico? Yo diría que sí se ha avanzado y se sigue avanzando, ¿no? Me parece importantísimo, ¿sí?, que no perdamos, dijéramos, la línea de golpear esas estructuras del narcotráfico y sobre todo de cortar los nexos que ellos han construido con diferentes sectores de la sociedad. Me parece que ese riesgo se tiene si nos distraemos en debates, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la
despenalización o la legalización, etcétera, porque aquí lo importante es entender que son estructuras delictivas que van siendo, dijéramos, muy coherentes en no dejar que las desplacen, ¿sí? Entonces yo debo decir que aprecio una acción muy importante del lado de la fuerza pública, especialmente del lado de la policía, que veo un gobierno que por lo menos formalmente ha asumido un compromiso. La justicia sí la veo menos concentrada en actuar contra el narcotráfico, pero eso no quiere decir que no tengan muchas dificultades la administración de justicia en Colombia. Ha surgido el tema del paramilitarismo y muchos otros temas, la ley de víctimas y demás. Pero yo diría que Colombia sí entró en una etapa, digamos, de reducción de la presión del narcotráfico. A ver, pero ahora el Perú es uno de los mayores productores de cocaína, quizás incluso el mayor productor en el mundo. ¿Usted diría que la experiencia colombiana es una experiencia que podría ser replicada acá para atacar este problema? Bueno, la situación que se vive hoy en el Perú en parte es consecuencia de la acción que se adelantó en Colombia contra esas organizaciones, porque en la medida en que se desmantelaron muchos de los, digamos, lugares de procesamiento, ¿no? Pues en esa misma medida también fueron, digamos así, destruyéndose muchos cultivos, y esa gente tiene que buscar a dónde trasladarlos. Así como en alguna época, en el repunto pasado, de hace más de 20 años, había cultivos allá y en Colombia no había, acá en Perú y en Colombia no había, los narcotraficantes colombianos decidieron cultivar allá. Pero a raíz de la acción y de todos los diferentes operativos y las consecuencias, se ha vuelto a incrementar la producción en Perú. Y en consecuencia yo sí creo que hay mucha, dijéramos, experiencia y mucha historia sobre cómo se enfrentó ese cultivo, y ojalá que rápidamente puedan replicarse unos mecanismos de persecución de los campos de producción. Claro, ¿usted coincidiría en mencionar, bueno, en evaluar el narcotráfico como una especie de globo que una presiona de un lado? Sí, naturalmente. Ese es el efecto que se produce. Uno ve mucho narcotraficante colombiano actuando en territorio de Centroamérica, en México, Venezuela y naturalmente en el resto de países sudamericanos. Eso hay que entenderlo de esa manera, y yo creo que en consecuencia este es un tema que requiere una enorme cooperación internacional. Entiendo que Colombia la ha venido brindando. Entiendo que toda esa experiencia policial en Colombia, represiva, se ha venido a transmitir acá y a otros países porque tiene que ser así. Colombia no está satisfecho con lo que ha sucedido. Colombia lo que tiene es que, digámoslo así, ser solidario con los países que en un momento determinado se pueden haber visto afectados como consecuencia de los buenos resultados que en algunos campos hemos encontrado en Colombia, anotando que el fenómeno subsiste en nuestro país. Y hablando de este problema del narcotráfico y la forma en que se liga con la política, bueno, aquí en el Perú todavía, bueno, o no es muy generalizado este nexo, o no sabemos aún la dimensión del nexo. ¿Qué recomendaría para el Perú? ¿Cómo diría, cómo evaluaría esa situación? Sí, no, yo creo que dentro de esa, digamos así, visión de que esto evoluciona por etapas, ¿sí? A mí me parece que lo que está pasando en el Perú es grave, ¿sí? Y yo, digamos así, llamaría la atención, ¿sí?, sobre lo que pueden ser, digamos, una alerta temprana de que este fenómeno hay que pararlo ya, porque si dejamos pasar, ellos van a ver, me refiero a los narcotraficantes, que el camino les está despejado para acceder a otras esferas del poder y probablemente para llegar ya al desborde
al desbordamiento, que fue lo que vivimos en Colombia. Como una cooptación silenciosa. Ah, no, claro, es que eso viene así, ellos proceden de menor a mayor, de un simple problema, de un simple tema, lo han convertido en una cosa trágica, ¿no? Esa es la historia de estos temas. En ese sentido, ¿qué mecanismos podríamos adoptar, se podría adoptar para combatir esta amenaza? Lo primero, y yo creo que eso lo vimos en Colombia, y no es fácil precisar cuáles son las estrategias más eficaces, es lograr que la sociedad verdaderamente rechace el narcotráfico, ¿sí? Nosotros en Colombia vivimos durante muchos años con una sociedad bastante, dijéramos así, complaciente, connivente con el narcotráfico, tolerante. Cuando ya nos fuimos cuenta y reaccionamos, ya el fenómeno había cogido mucha ventaja. Para eso hay que indicarle a las personas que están estudiando que sigan haciéndolo, que el hecho de que los mafiosos no pisen la escuela y se vuelvan multimillonarios no es una, digámoslo así, no puede ser un proyecto de vida, que los empresarios que han construido durante muchos años empresas y que las pierden porque los narcotraficantes organizan una competencia desleal y lo sacan del negocio, deben en todo caso entender que hay que enfrentarse a esa competencia y en fin, que toda la sociedad vea los grandes perjuicios para que reaccione. Eso es lo primero. Lo segundo, reconocer que la justicia puede ser muy eficaz, que se trabaja en la idea de que sí produce resultado una acción judicial muy severa y muy drástica. Tercero, requerimos normas, disposición plena del Congreso, de los legisladores. Eso es súper importante. Ahí los vimos esta mañana en el seminario internacional, por lo menos receptivos frente a las opiniones, a las críticas, pero se puede siempre hacer mucho más. Y el gobierno ha anunciado una estrategia, en cabeza del primer ministro, muy novedosa. Vamos a ver hasta dónde se llega, pero yo creo que hay mucha expectativa en el Perú sobre cuál va a ser la visión del presidente Ollanta sobre este tema. Pues se argumenta que el presidente ha enfrentado el narcotráfico en su anterior responsabilidad como miembro de la fuerza pública y en consecuencia se espera un proyecto muy integral y muy interesante. ¿Hay la amenaza de que el Perú se convierta en un narcoestado? Yo creo que de lo que está pasando a que se llegue a infiltrar la institucionalidad de la política y se llegue a hablar de un narcotráfico, de un narcoestado, no hay mucho tramo, no hay mucho trecho, no hay mucha distancia. Desafortunadamente en Colombia estuvimos muy cerca de ser un narcoestado, si no fue que realmente lo llegamos a hacer, ¿no es cierto? En todo caso, el tiempo premia, hay que actuar rápido. Entre más rápido se actúe, evitamos mayor estigmatización y mayor tragedia, ¿no es cierto?